Hay una parábola que Jesús contó 7 veces en los Evangelios. 7 veces. No 2, no 3, 7 veces repitió la misma revelación sobre el reino de Dios. Y aquí está lo asombroso, la iglesia tradicional la transformó en un cuento moral bonito para niños en escuela dominical. Pero Myles Munroe vio algo en esa repetición que cambió completamente su comprensión del cristianismo. Algo tan radical que cuando lo entiendes, tu vida religiosa cómoda nunca vuelve a ser la misma. ¿Sabes cuál es esa parábola? Bueno, en realidad son varias, y ese es precisamente el punto que Munroe descubrió. Jesús no contó una parábola 7 veces. Él contó 7 variaciones del mismo principio transformador del reino. Fermento. Semilla de mostaza. Tesoro escondido. Perla de gran precio. Cada una revelando la misma verdad explosiva desde ángulos diferentes. Y la iglesia moderna las lee como historias separadas, pierde el patrón y termina predicando religión dominical en lugar de reino transformador. Cuando Munroe finalmente conectó los puntos, dijo algo devastador: la iglesia ha estado enseñando las parábolas de Jesús por 2000 años, pero ignoró completamente lo que Jesús estaba revelando, el diseño original del reino que amenaza todo sistema religioso establecido. Hoy vas a ver esas parábolas con ojos completamente nuevos. Y te advierto, lo que descubrirás te perturbará, porque revelará por qué tu vida cristiana se siente como actividad religiosa en lugar de asignación transformadora del reino. Si llegas a la iglesia fielmente, sirves en ministerios, lees tu Biblia, pero en lo profundo sabes que algo no cuadra, si sientes que hay más de Dios que lo que has experimentado en estructuras religiosas tradicionales, no estás loco. Estás sintiendo exactamente lo que esas 7 parábolas revelan. En los próximos minutos, Myles Munroe te mostrará el patrón que Jesús repitió 7 veces. El diseño del reino que la religión enterró. Y cuando lo veas, tu propósito dormido despertará, porque estas parábolas no son sobre moral, son sobre tu asignación divina infiltrando sistemas para transformarlos desde adentro. Si quieres descubrir más verdades del reino que la religión tradicional no enseña y liberar el potencial que Dios diseñó en ti, suscríbete a este canal donde exploramos las enseñanzas revolucionarias de Myles Munroe que están transformando vidas en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Déjame mostrarte algo que Myles Munroe descubrió estudiando los evangelios durante años. Jesús no estaba contando historias al azar. Estaba revelando sistemáticamente el diseño operacional del reino de Dios, algo completamente opuesto a cómo funciona la religión. Mira estas 7 parábolas que Jesús enseñó. El fermento, Mateo 13:33, una mujer toma un poco de levadura y la esconde en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fermenta. La semilla de mostaza, Mateo 13:31-32, la semilla más pequeña se convierte en el árbol más grande donde las aves hacen nidos. El tesoro escondido, Mateo 13:44, un hombre encuentra tesoro en un campo, lo esconde, vende todo y compra el campo. La perla de gran precio, Mateo 13:45-46, un comerciante encuentra una perla de valor supremo, vende todo y la compra. La red, Mateo 13:47-50, una red atrapa todo tipo de peces, después viene separación. El grano de trigo, Juan 12:24, el grano debe morir y ser enterrado para producir mucho fruto. La semilla que crece sola, Marcos 4:26-29, un hombre siembra y la semilla crece por sí misma, no sabe cómo. Ahora, aquí está lo que la iglesia tradicional hizo con estas parábolas, las convirtió en lecciones morales. El fermento es sobre influencia cristiana. La mostaza es sobre fe pequeña que crece. El tesoro es sobre valorar el evangelio. Bonito. Edificante. Completamente superficial. Pero Myles Munroe vio lo que todos pasamos por alto. Jesús repitió el mismo patrón 7 veces porque estaba revelando cómo opera el reino en contraste total con la religión. Y ese patrón tiene 4 características devastadoras que la religión institucional no quiere que descubras. Primera característica, comienza pequeño e invisible. Fermento, mostaza, grano enterrado, nadie lo ve al principio. Munroe decía, religión construye catedrales visibles. Reino planta semillas invisibles.
¿Sabes por qué esto es revolucionario? Porque destruye toda la mentalidad de ministerio grande y iglesia numerosa como medida de reino. Monroe enfatizaba, el impacto del reino se mide por transformación interna, no por asistencia dominical. Segunda característica, infiltra desde adentro. El fermento no se queda afuera de la masa, entra y transforma desde el interior. Monroe predicó esto constantemente, tu asignación del reino no es construir templos separados del mundo, es infiltrar sistemas existentes, familia, trabajo, política, economía, y transformarlos con principios del reino. Imagina por un momento, ¿qué pasaría si en lugar de esperar que la gente venga a la iglesia, los creyentes verdaderos del reino infiltraran cada sector de la sociedad como fermento invisible pero irresistible? Eso es exactamente lo que Jesús repitió 7 veces. Pero la religión prefiere mantenerte en edificio dominical porque es más fácil controlar. Tercera característica, transformación total e irresistible. Fíjate en esto, el fermento no fermenta parte de la masa, fermenta toda la masa. La mostaza no se queda pequeña, se convierte en el árbol más grande. El grano no produce un poquito, produce mucho fruto. Monroe era radical en este punto, el reino no viene a coexistir con sistemas caídos. Viene a transformarlos completamente o reemplazarlos. ¿Por qué la iglesia no predica esto? Porque transformación total amenaza estructuras cómodas. Es más seguro predicarse buena persona que transforma tu industria entera con principios del reino. Cuarta característica, requiere sacrificio total. Tesoro escondido y perla preciosa, ambos requieren vender todo para poseerlos. No da tu 10%. No sirve los domingos. Vende todo. Aquí viene lo que Monroe predicó que ofende religiosidad. Reino no es actividad adicional a tu vida normal. Reino es intercambio total, tu agenda por la agenda de Dios, tu carrera por tu asignación, tu comodidad por tu destino. ¿Ves el patrón ahora? 7 veces. Mismo principio. Reino opera exactamente opuesto a religión. Religión, grande, visible, impresionante desde afuera. Reino, pequeño, escondido, transformador desde adentro. Religión, mantente separado del mundo en edificio santo. Reino, infiltra el mundo como agente de transformación. Religión, haz tu parte, da tu porcentaje, cumple tu hora. Reino, entrega todo, transforma todo, o no entendiste nada. Ahora entiendes por qué Jesús repitió esto 7 veces y por qué la iglesia tradicional lo ignora sistemáticamente. Aquí está la pregunta que Myles Monroe hacía constantemente: si Jesús repitió estas revelaciones del reino 7 veces, ¿por qué la iglesia moderna casi nunca las enseña de esta manera? La respuesta te va a incomodar, pero necesitas escucharla. Monroe descubrió algo estudiando historia de la iglesia, 300 años después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano. El mensaje del reino fue sistemáticamente reemplazado por mensaje de religión institucional. ¿Por qué? Porque el reino que Jesús predicó es peligroso para estructuras de control. Déjame explicarte con ejemplo concreto que Monroe usaba frecuentemente. Cuando Jesús predicó el fermento, estaba diciendo, el reino opera como agente invisible que infiltra y transforma sistemas desde adentro. Esto significa que un verdadero creyente del reino no necesita permiso de la institución religiosa para cumplir su asignación, él es el reino donde quiera que esté. ¿Ves el problema? Si las personas descubren que ellas mismas son el reino, que su trabajo secular es su púlpito, que su hogar es su templo, que su industria es su campo misionero, ¿para qué necesitan estructuras religiosas tradicionales? Monroe lo decía sin rodeos, la religión quiere que vengas al edificio los domingos. El reino te envía al mundo los lunes. La religión te da actividades. El reino te da asignación. La religión mide asistencia. El reino mide transformación. Imagina iglesia tradicional donde pastor dice, hermano, tu asignación del reino no está aquí sirviendo en limpieza del templo. Dios te diseñó como ingeniero para transformar industria de construcción con principios de reino. Ve e infiltra ese sistema como fermento. ¿Cuántos pastores predican eso? Pocos.
Porque es más fácil mantener personas ocupadas en actividades religiosas que empoderarlas para infiltrar y transformar sistemas seculares. Ahora mira la parábola de la semilla de mostaza con esta lente. Jesús dice que el reino comienza como la semilla más pequeña pero se convierte en árbol donde las aves hacen nidos. Munroe preguntaba, ¿por qué aves? Porque en lenguaje profético del Antiguo Testamento, aves representan naciones. El reino crece hasta que naciones encuentran refugio en él. ¿Eso suena como ser buena persona y espera ir al cielo? No. Suena como transformación de naciones enteras. Pero la religión redujo el mensaje a salvación personal para escape futuro porque transformación de naciones requiere creyentes del reino que piensen como reyes, no como súbditos religiosos. Munroe martillaba este punto: Jesús no vino a fundar una religión. Vino a restablecer el reino, el gobierno de Dios en la tierra como en el cielo. Pero la religión institucional enterró ese mensaje porque reino empoderado amenaza jerarquías religiosas establecidas. Fíjate en la parábola del grano de trigo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Religión interpreta esto como se humilde y sufre en silencio. Munroe lo interpretaba radicalmente diferente: muerte del grano es muerte a agenda propia, a camino seguro, a expectativas familiares, para que tu propósito original diseñado por Dios produzca fruto multiplicado que transforme generaciones. ¿Ves la diferencia devastadora? Religión, muere a ti mismo igual a conviértete en nada. Reino, muere a ti mismo igual a libera tu diseño original que produce fruto exponencial. Munroe vivió esto personalmente. Él era de Bahamas, hijo de pobres, destinado según expectativas familiares a conseguir trabajo estable y sobrevivir. Pero cuando entendió las parábolas del reino, murió a ese camino seguro y liberó su asignación divina, que terminó impactando millones globalmente. Él preguntaba al público latino/hispano, ¿cuántos de ustedes están viviendo la vida que sus padres diseñaron, no la vida que Dios diseñó? Estás en el trabajo, seguro, pero tu alma está muerta. Tienes el título, respetable, pero tu propósito está enterrado. Religión te felicita por conformidad. Reino te confronta con tu asignación. Aquí está la verdad incómoda: la iglesia tradicional prefiere parábolas como lecciones morales bonitas porque moral es controlable. Pero reino transformador es incontrolable, porque empodera individuos para infiltrar sistemas y cambiarlos desde adentro sin pedir permiso a jerarquías religiosas. Por eso Jesús lo repitió 7 veces. Y por eso la religión lo enterró por 1700 años. Hasta que hombres como Miles Monroe lo desenterraron. Ahora viene la parte que cambiará completamente cómo ves tu vida. Miles Monroe identificó el patrón central que conecta todas estas 7 parábolas. Él lo llamaba el principio del diseño original del reino, y cuando lo entiendes, tu mentalidad religiosa colapsa. Aquí está el patrón en 3 palabras: pequeño, escondido, irresistible. Déjame mostrarte cómo esto destruye todo lo que religión te enseñó sobre éxito cristiano. Pequeño, el reino comienza donde nadie lo ve. Fermento, invisible en la masa. Mostaza, la semilla más pequeña. Tesoro, enterrado en el campo. Grano, muerto en tierra oscura. Munroe preguntaba, ¿dónde está tu tesoro más grande ahora mismo? No en lo que todos ven, en lo que nadie ve. Tus dones enterrados. Tus ideas descartadas. Tus sueños que consideraste demasiado pequeños para importar. ¿Sabes lo que más impactó a Munroe de estas parábolas? Que Jesús valoraba lo pequeño que nadie celebra. Religión celebra el predicador en plataforma, el ministerio grande, el milagro público. Reino celebra el padre que ora por hijos en secreto, la mujer que enseña Biblia a vecinas, el hombre que transforma su empresa con integridad que nadie aplaude. Munroe decía, si buscas plataforma, perdiste el reino. Reino opera en lo pequeño, lo oscuro, lo ignorado, porque ahí no hay ego compitiendo con propósito de Dios. Piensa en esto honestamente: ¿cuántas veces descartaste una idea porque pensaste esto es muy pequeño para cambiar algo? Ese pensamiento es religioso, no es reino. En reino, pequeño es el diseño, no el defecto.
Porque pequeño es donde Dios puede trabajar sin que tu ego robe gloria. Escondido, el reino infiltra sin anunciarse. Aquí está lo revolucionario, en todas estas parábolas, el agente del reino está escondido. Fermento, escondido en la masa. Tesoro, escondido en el campo. Semilla, escondida en tierra. Perla, dentro de ostra cerrada. Miles Monroe confrontaba directamente cultura cristiana de testimonio público constante. Reino no necesita anunciarse. Reino se demuestra por transformación, no por promoción. Imagina esto, eres gerente en empresa secular. Estrategia religiosa dice, predica el evangelio verbalmente, pon versículos en tu escritorio, invita compañeros a iglesia. Estrategia de reino según Monroe, infiltra esa empresa con excelencia tan irresistible, integridad tan rara, liderazgo tan transformador que el sistema entero cambie, y cuando te pregunten, ¿por qué eres diferente? Ahí respondes, vivo principios del reino de Dios. ¿Ves la diferencia devastadora? Religión, anuncia primero, tal vez transforma después. Reino, transforma primero, responde preguntas después. Monroe vivió esto. Él no iba a conferencias de liderazgo diciendo soy pastor, escuchen evangelio. Él enseñaba principios de reino tan transformadores que CEOs seculares, políticos, empresarios pagaban fortunas para aprender y después descubrían que todo venía de la Biblia. Eso es fermento. Infiltración. Transformación desde adentro. Irresistible, el reino transforma totalmente. Ahora viene lo más poderoso. Fíjate en los resultados de las parábolas. Fermento, fermenta toda la masa, no parte. Mostaza, se convierte en el árbol más grande, no mediano. Tesoro / perla, vale todo lo que posees, no un porcentaje. Grano, produce mucho fruto, no poco. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando el reino opera correctamente, la transformación es total e irresistible. Monroe era radical en este punto, reino no viene a mejorar un poquito tu vida. Reino viene a transformarla completamente. No viene a añadirse a tu agenda, viene a reemplazar tu agenda con la agenda de Dios. Esto ofende mentalidad religiosa que quiere Dios como complemento, un poco de Dios los domingos, mi vida normal el resto de semana. Pero mira las parábolas, el hombre que encontró el tesoro vendió todo. El comerciante que halló la perla vendió todo. No dio su diezmo y ofrenda. Todo. Monroe confrontaba público directamente, ¿por qué tu vida cristiana es tibia? Porque estás jugando a la religión, no viviendo el reino. Reino requiere todo o no funciona. No puede ser fermento de medio tiempo. Si esta verdad del reino te está impactando y quieres evitar vivir cristianismo superficial mientras descubres tu asignación transformadora, dale like a este video y compártelo con alguien que también está cansado de religión sin poder. Déjame darte ejemplo concreto que Monroe usaba para explicar este principio. Cuando fermentas masa para pan, no puedes poner un poquito de fermento y esperar un poquito de fermentación. O fermenta toda la masa o no funciona. No existe pan medio fermentado. Lo mismo con tu vida, o el reino transforma todo, tu matrimonio, tu carrera, tus finanzas, tus relaciones, tus decisiones, o estás jugando a la religión. Monroe decía, el cementerio está lleno de potencial enterrado de personas que quisieron un poquito de reino sin entrega total. Murieron cómodos pero vacíos. Pequeño. Escondido. Irresistible. Ese es el diseño del reino que Jesús repitió 7 veces y que la religión no puede procesar porque requiere muerte total a control religioso. Ahora viene la pregunta que Miles Monroe forzaba a su audiencia a responder, si entendiste el patrón de las 7 parábolas, ¿qué vas a hacer diferente mañana? Porque aquí está el problema, puedes entender todo intelectualmente y seguir viviendo religiosamente. Monroe odiaba conocimiento sin aplicación. Déjame mostrarte cómo aplicar cada elemento del patrón a tu realidad específica como latino/hispano que vive en cultura moderna. Primera aplicación, identifica tu semilla pequeña que Dios plantó. Monroe enseñaba, Dios nunca te envía al mundo sin semilla. Pero religión te enseñó a buscar ministerio grande en lugar de descubrir tu semilla específica.
Tu semilla pequeña es ese don que tienes pero consideraste muy ordinario para importar. Esa habilidad que te sale natural pero otros luchan. Esa carga en tu corazón por problema específico que nadie más ve. Ejemplo concreto, tal vez tienes facilidad para organizar sistemas. Religión dice eso no es don espiritual. Reino dice ese es tu diseño original para infiltrar empresas caóticas y transformarlas con orden divino. O tal vez tienes pasión por enseñar niños. Religión dice sirve en escuela dominical. Reino dice infiltra sistema educativo público como fermento que transforma como generación entera aprende. ¿Ves cómo cambia todo cuando dejas de buscar ministerio religioso y empiezas a descubrir asignación del reino? Monroe confrontaba, ¿por qué buscas llamado al ministerio cuando Dios ya te diseñó con propósito específico visible en tus dones naturales? Tu trabajo secular es tu ministerio si lo haces con mentalidad de reino. Pregunta de aplicación, ¿qué haces mejor que la mayoría de personas sin esfuerzo? Esa facilidad no es casualidad, es diseño. Ahí está tu semilla. Segunda aplicación, planta tu semilla en campo correcto, no en templo. Aquí está el error fatal que Monroe identificó. Mayoría de creyentes intentan servir a Dios trayendo su semilla al edificio religioso, cuando Jesús dijo que el tesoro está escondido en el campo. ¿Qué es el campo? El mundo. Tu industria. Tu vecindario. Tu familia. Sistemas seculares que necesitan transformación. Monroe era radical. Si tienes don de liderazgo y estás sirviendo en estacionamiento de la iglesia, estás desperdiciando tu asignación. Dios te diseñó para infiltrar gobiernos, empresas, instituciones, no para arreglar sillas en templo. Esto ofende porque religión valora servicio en iglesia sobre impacto en mundo. Pero mira las parábolas, el fermento entra en la masa. La semilla se planta en el campo. El tesoro está escondido en territorio secular. Ejemplo que Monroe daba constantemente, José no pastoreó iglesia en Egipto, infiltró palacio de Faraón y transformó nación entera salvándola de hambruna. Daniel no predicó en esquinas de Babilonia, infiltró administración del rey y cambió decretos que iban a destruir pueblo de Dios. Eso es reino. Infiltración estratégica. Transformación desde posiciones de influencia. Pregunta de aplicación, ¿dónde pasas 40 más horas semanales? Ahí es tu campo de infiltración, no es trabajo secular que toleras hasta poder hacer ministerio real. Ese es tu ministerio. Tercera aplicación, acepta que transformación requiere muerte a camino seguro. Aquí viene la parte que duele. Monroe no endulzaba esto, si quieres que tu semilla produzca fruto multiplicado, tiene que morir primero. Y muerte duele. ¿Muerte a qué específicamente? Muerte a aprobación familiar. Tal vez tu familia espera que seas doctor / abogado / ingeniero porque es respetable. Pero Dios te diseñó como artista / emprendedor / maestro. Seguir camino familiar es seguro, pero tu semilla muere sin producir fruto. Monroe vivió esto. Su padre quería que trabajara en construcción. Seguro. Predecible. Pero Dios lo llamó a enseñar reino globalmente. Tuvo que morir a expectativas familiares para vivir asignación divina. Muerte a ingreso garantizado. Reino frecuentemente requiere que dejes trabajo seguro para perseguir asignación riesgosa. Como el comerciante que vendió todo por la perla. Monroe confrontaba, ¿por qué estás en ese trabajo que odias? Porque es seguro. Pero seguridad sin propósito es cárcel cómoda. Y cuando mueras, tu semilla muere contigo, enterrada en cementerio junto con libro que nunca escribiste, empresa que nunca fundaste, generación que nunca impactaste. Muerte a comodidad religiosa, tal vez llevas 15 años en misma iglesia, misma rutina, mismas actividades. Cómodo. Conocido. Pero Dios te está llamando a infiltrar nuevo territorio, y eso requiere dejar seguridad de tu banca familiar en templo. Pregunta de aplicación, ¿qué tendrías que vender, dejar / arriesgar / soltar, para perseguir plenamente el propósito que Dios plantó en ti? Esa es tu prueba de si entendiste el reino. Cuarta aplicación, confía en proceso invisible de crecimiento. La última parábola, la semilla que crece sola, Marcos 4,
26-29, revela algo que alivia presión religiosa: el hombre siembra la semilla y duerme, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Munroe enseñaba: tu responsabilidad es plantar tu semilla en campo correcto y regarla con fidelidad. Crecimiento es responsabilidad de Dios, no tuya. Esto libera de mentalidad de tengo que producir resultados ya que religión impone. Si plantaste tu semilla, identificaste tu propósito, la pusiste en campo correcto, tu industria /familia /comunidad, y la estás regando, trabajando con excelencia, integridad, sabiduría de reino, confía en que crecimiento vendrá, aunque no veas resultados inmediatos. Munroe tardó años infiltrando conferencias de liderazgo antes de que su impacto explotara globalmente. Pero Semilla estaba creciendo invisiblemente. Pregunta final de aplicación: ¿estás plantando con mentalidad de reino, pequeño, escondido, fiel, o con mentalidad religiosa, grande, visible, resultados inmediatos? Volvamos a la pregunta original: ¿por qué Jesús repitió este mensaje del reino 7 veces en diferentes parábolas? Myles Munroe tenía respuesta devastadora que lo resume todo: porque Jesús sabía que la religión institucional iba a enterrar el mensaje del reino, entonces lo repitió en múltiples formas para que cuando alguien finalmente lo desenterrara, el patrón fuera inconfundible. Y tenía razón. Pasaron 1700 años de religión dominando el cristianismo antes de que movimientos de reino empezaran a resurgir. Pero ahora que ves el patrón, ahora que conectaste las 7 variaciones de la misma verdad transformadora, no puedes volver a leer estas parábolas como cuentos morales bonitos para niños. Has visto el diseño. Y el diseño te confronta. Déjame mostrarte por qué el número 7 importa bíblicamente y qué significa para tu vida específicamente. En Escritura, 7 representa completitud, perfección divina, totalidad. Cuando Dios hace algo 7 veces, está diciendo: esto es completo. Esto es todo lo que necesitas saber sobre este tema. Jesús dio 7 variaciones de la revelación del reino para cubrir todas las dimensiones de cómo opera. Fermento, método de infiltración invisible. Mostaza, proceso de crecimiento exponencial. Tesoro, valor supremo que justifica sacrificio total. Perla, singularidad de lo que buscas, una perla, un propósito. Red, alcance universal del reino, atrapa todo tipo. Grano, muerte necesaria para multiplicación. Semilla que crece sola, soberanía de Dios en crecimiento. ¿Ves? No son parábolas repetitivas. Son facetas de un diamante perfecto, el diseño completo del reino revelado desde todos los ángulos. Munroe explicaba: Jesús no repitió el mensaje porque era mal maestro. Lo repitió porque sabía que mentalidad religiosa está tan arraigada que necesitas ver la verdad del reino desde 7 ángulos diferentes para que finalmente penetre tu resistencia a transformación total. Ahora viene aplicación personal devastadora. Si entendiste las 7 revelaciones, tienes decisión binaria que tomar, no hay zona gris. Opción 1, volver a religión cómoda. Puedes cerrar este video, volver a tu rutina religiosa dominical, seguir haciendo cosas cristianas sin transformación real. Serás buen cristiano según estándares religiosos. Pero tu semilla morirá contigo en el cementerio, junto con libro no escrito, empresa no fundada, generación no impactada. Munroe describía esto brutalmente: el lugar más rico en la tierra es el cementerio, porque ahí están enterrados potenciales no realizados, sueños no perseguidos, asignaciones no cumplidas. No seas estadística más en esa tragedia. Opción 2, abrazar reino transformador. O puedes tomar decisión que cambia todo, identificar tu semilla, propósito específico que Dios plantó, plantarla en tu campo, industria /familia /comunidad donde tienes influencia, aceptar muerte a camino seguro, y confiar en Dios para crecimiento que transforma sistemas enteros. Esta opción asusta. Porque requiere salir de estructuras religiosas cómodas hacia territorio desconocido donde solo tienes una semilla pequeña y promesa de Dios. Pero mira lo que Jesús prometió en las 7 parábolas. Tu fermento pequeño fermentará toda la masa. Tu semilla diminuta se convertirá en árbol gigante. Tu tesoro escondido vale más que todo lo demás. Tu grano muerto producirá mucho fruto.
Tu semilla crecerá aunque no sepas cómo. ¿Qué necesitas para creer esto? Fe en el diseño de Dios, no en tu capacidad. Monroe martillaba, religión dice, sé capaz primero, después Dios te usará. Reino dice, reconoce tu incapacidad, planta tu semilla en obediencia y observa a Dios multiplicar lo que solo Él puede multiplicar. Déjame darte la prueba final de si entendiste el reino. ¿Qué harías diferente mañana si creyeras que tu semilla pequeña e invisible puede transformar sistema entero donde Dios te plantó? Si tu respuesta es nada diferente, no entendiste el reino, solo acumulaste información religiosa. Pero si tu respuesta incluye algo de estas acciones concretas, identificar específicamente cuál es tu semilla, dones/pasión/carga únicas. Investigar cómo infiltrar tu industria con excelencia del reino. Tener conversación difícil sobre cambio de carrera/dirección. Dejar actividad religiosa que consume tiempo pero no cumple asignación. Comenzar pequeño en obediencia aunque nadie lo vea o celebre. Soltar necesidad de aprobación familiar/religiosa para perseguir diseño de Dios. Entonces captaste el mensaje que Jesús repitió 7 veces. Monroe vivió esto personalmente. Él podría haber quedado como pastor local en Bahamas, seguro, respetado en círculos religiosos pequeños. Pero cuando entendió las parábolas del reino, tomó decisión radical, plantar su semilla, enseñanza sobre reino, en campo global, conferencias de liderazgo, gobiernos, empresas, donde nadie esperaba pastor de isla pobre. Y su semilla pequeña transformó millones de vidas en más de 100 países. No porque Monroe era especial. Porque el diseño del reino que Jesús reveló 7 veces funciona cuando confías en él completamente. La pregunta no es si el diseño funciona. La pregunta es, ¿confiarás en el diseño lo suficiente para plantar tu semilla? Hemos recorrido juntos el patrón que Jesús repitió 7 veces, el diseño del reino que la religión enterró durante siglos. Pequeño. Escondido. Irresistible. Y ahora tienes que decidir, ¿qué harás con esta revelación? Miles Monroe decía algo que resume todo, el mayor desastre no es morir sin haber vivido tu asignación divina. Aplicación práctica para hoy, toma 15 minutos esta noche y responde honestamente en papel, ¿cuál es mi semilla? ¿Dónde está mi campo? ¿Qué necesito dejar morir para que mi propósito produzca fruto? No lo pienses solo, escríbelo. Porque lo que se escribe se hace real. Monroe nos dejó esta verdad poderosa basada en las 7 parábolas, Dios no creó duplicados. Él plantó en ti una semilla única que solo tú puedes germinar. El mundo está esperando desesperadamente el fruto que solo tu semilla puede producir. No la entierres en cementerio de conformidad religiosa. Tu vida no es accidente. Es asignación. Tu trabajo no es secular. Es campo de infiltración. Tu semilla no es pequeña. Es diseño perfecto de Dios para transformación específica. Si este mensaje del reino despertó algo en ti que religión había dormido, suscríbete para continuar descubriendo las enseñanzas revolucionarias de Miles Monroe. Próximo video, porque el cementerio es el lugar más rico de la tierra, y cómo evitar terminar ahí. Que Dios te dé valor para plantar tu semilla.